Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Pedimos, Padre, que al abrir tu palabra podamos también abrir nuestros corazones y que abra nuestras mentes, oh Dios. Háblanos, Señor, de una manera diáfana, que podamos comprender y entender los propósitos eternos que tienes para nosotros, oh Dios. Quita todo aquello, Señor, que pueda interrumpir o irrumpir, Señor, nuestra conexión contigo, Señor. Padre, ayúdanos para que podamos ser oyentes activos, Señor. Y que podamos también, Señor, guardar tu palabra y llevar a la práctica nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 37. Vamos a estudiar un tema que es un tema que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra historia y más que nuestra historia, con nuestras vidas ahora en el tiempo del fin. Mateo 24 es un capítulo donde Jesús, ¿verdad?, nos enseña a nosotros, hablando de algunas profecías que Él reveló acerca de la condición de los discípulos, de sus seguidores, y también de lo que ocurrirá antes de que Él venga. Señales que nos muestran cómo Jesús vendrá. Y también, leyendo este versículo 37, nos damos cuenta que ahora el Señor quiere que nosotros podamos ver su segunda venida en similitud, o que es similar a los tiempos de Noé. Dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la última generación vivirá en una época similar a la de Noé. Y quiero hacer énfasis a los dos grupos de personas, tanto los fieles seguidores de Cristo como los impíos que rechazaron el mensaje que Noé predicó durante 120 años. Entonces vemos que hay una similitud, y que si Jesús lo dijo que va a ser igual, así será. Y una de las cosas que me llama la atención es el fin del tiempo de gracia en la época de los antediluvianos. Nosotros tenemos que entender que va a haber un tiempo donde la gracia será cerrada, donde ya nosotros no podemos, vamos a tener, digamos, intercesor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3, donde dice la porción bíblica, dice de la siguiente manera. Génesis 6, 3, dice así. Génesis 6, 3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. El comentario bíblico adventista, hablando de este texto, dice, estas palabras indican que el Espíritu Santo no podría continuar obrando sino durante un corto tiempo, después del cual sería retirado de los irregenerados e impertinentes seres humanos. Es decir, el fin de la gracia en el tiempo de Noé es una ilustración, ¿verdad?, que también será para nosotros. Si nosotros regresamos a Mateo capítulo 24 y en el versículo 37, después del versículo 37 que leímos, dice de la siguiente manera. Dice así, Mateo 24, 38. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuándo se terminó el tiempo de la gracia entonces para los antediluvianos? Cuando Noé entró en el arca. El tiempo de gracia terminó para el pueblo antediluviano. Ese día la misericordia
dejó de suplicar a la raza humana culpable. Es decir, que habrá un tiempo cuando el Espíritu Santo sea retirado de este mundo y ya no va a poder hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Bueno, Jesús dijo que Él venía a convencernos de pecado, de justicia y también de juicio. Entonces, ese día, dice, reflejemos a Jesús, página 313, la misericordia había bajado del trono dorado para no interceder más por el pecador culpable. Entonces, como en los días de Noé cesó la misericordia, también en este tiempo del fin, también va a cesar la misericordia. Pero otra parte, hay dos formas de que se acabe el tiempo de gracia. Y nosotros la conocemos. Una es cuando ya dejamos de ser, ¿sí o no? Cuando morimos, se nos acabó el tiempo de gracia. Nos morimos en Cristo o morimos sin Cristo, se acabó el tiempo de gracia. Y la otra será antes de que Jesús venga. Los que estén vivos van a presenciar eso. Dice Cada Día con Dios, página 233, había cesado la gran paciencia de Dios. Se habían acumulado las cifras en el divino libro de registro. La copa de los injustos estaba llena. Había cesado la misericordia y la justicia blandió entonces la espada de la venganza. Y el conflicto de los siglos dice en la página 672, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Yo les pregunto, ¿cuándo o a quiénes les corresponde dar el mensaje de los tres ángeles? A nosotros. Cuando se dé ese mensaje, entonces se cerrará, ¿qué cosa? La puerta de la gracia. Ya no vamos a seguir haciendo nada. Y es por eso que tenemos que nosotros ponernos las pilas a predicar este evangelio, porque esa tarea se nos ha dado a nosotros. El tiempo de gracia terminó cuando Noé dejó de predicar y entró al arca. ¿Sí o no? Ahí terminó. Noé terminó esa campaña de la toma de los tiempos, 120 años. Entró al arca y se acabó. Y así será también el fin en nuestros días. Apocalipsis, ustedes recuerdan que el mensaje de los tres ángeles lo encontramos en Apocalipsis 14, del 6 al 12. El tiempo de gracia terminará cuando la predicación de estos mensajes angélicos se termine. Ahora, como en los días de Noé, se cerrará una puerta. Dice, reflejemos a Jesús. El Espíritu de Dios continuó trabajando con denuedo por los hombres rebeldes hasta que el tiempo estipulado estuvo a punto de expirar. Noé y su familia entraron en el arca y la mano de Dios cerró la puerta. ¿Qué significa cuando Dios cierra la puerta? Significa que ya usted no puede salir si está dentro. Y significa que usted no puede entrar si está fuera. Entonces, quien cierra la puerta se llama Dios. Es Dios. Y como Dios la cierra, como Él es el que toma esa decisión, entonces ni un ser humano puede abrirla, ni para entrar, ni para salir. Entonces, hubo una puerta en el tiempo de Noé que se cerró, ¿verdad? ¿Cuál fue? La del arca. Y la del arca representa entonces la gracia de Dios. ¿Cuántos se salvaron? 8, menciona la Biblia. Pero lo mismo ocurrirá también en este tiempo o en el tiempo del fin. Recordemos que nosotros somos parte de la última generación. Dice el comentario bíblico adventista: después que termine el tiempo de gracia, la puerta de la misericordia se cerrará para los impíos. Y ya no va a haber súplicas, oraciones, clamor que puedan hacer en favor de ellos, porque el Espíritu Santo se ha ido. Ahora, cuando se cerró la puerta del arca en el tiempo de Noé, también eso significa que usted ya no puede cambiar de bando. Usted ya no puede decir, bueno, es que yo había aceptado a Jesús, pero ya no quiero estar aquí, voy a ir para el otro lado. O el impío dice, bueno, ya no quiero seguir con mis maldades, ahora sí voy a irme para acá. No, ya está decidido
de qué bando va a estar a usted. Ya no puede echarse en marcha atrás. Si no, leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis 22, 11 dice de la siguiente manera, para los que quieran cambiar de bando, dice así, versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces, estas palabras se aplican especialmente al tiempo cuando se decidirá irrevocablemente, ¿verdad?, el futuro de cada persona. Así que es importante que nosotros podamos decidir cada día si estamos del lado de Jesús, de los vencedores, o nos hacemos del lado contrario. Recordemos también que cuando Noé entró al arca, se cerró la puerta y el Espíritu Santo fue retirado de los impíos, pero no de los fieles. ¿Escucharon eso? El Espíritu Santo es retirado de los impíos, pero no es retirado de los fieles. Leímos en Génesis capítulo 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dice la Génesis 6, 3. Dice el conflicto de los siglos, página 600. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Dice la sierva del Señor que el Espíritu que estaba siempre hablándole, siempre diciéndoles, se retiró o se apartó de ellos. ¿Ustedes se acuerdan de Sansón? Sí. Sansón fue el juez en el tiempo de Israel que tenía que juzgar al pueblo. Pero Sansón, cada vez que le mentía a Dalila, dice que él, en su última prueba, que él decía, si me cortan el pelo, entonces yo voy a perder mi fuerza. Y entonces, sin darse cuenta, Sansón, el Espíritu Santo, que era el que le proveía la fuerza, se alejó de él. Y entonces se vio como débil, porque el Espíritu Santo no puede habitar en una persona que tenga odio, rencor, mentira, engaño y todas esas cualidades o características del enemigo. ¿Estamos claros? Ok, ahora dice la sierva del Señor en la página 601 del conflicto de los siglos, las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Entonces entendemos que el Espíritu Santo dejará de hacer su función, de interceder, de estar convenciendo, y entonces será un tiempo en el cual ya los que son sellados para redención, para salvación, estarán. Como en los días de Noé, el Espíritu Santo no se va a retirar de los fieles. Dice Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Jesús está prometiendo estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso quiere decir que en medio de la persecución, en medio de la gran tribulación, en medio del gran tiempo de angustia, Cristo estará con nosotros. Amén. Esa es la promesa. Ahora, la sierva del Señor dice en Patriarcas y Profetas, a menudo le pareció a la familia que ocupaba el arca que todos perecerían, pues durante 5 largos meses su buque flotó de un lado a otro, aparentemente a merced del viento y las olas. Fue una prueba grave, pero la fe de Noé no vaciló, pues tenía la seguridad de que la mano divina empuñaba el timón. Amén. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo pasó esa arca? 5 meses. Y ellos pensaron, la familia pensó que también iban a perecer, pero Noé estaba
confiado en que ese Dios que le envió ese mensaje, que le dio el mensaje, que le dio la responsabilidad de predicar, entonces estaría con él. Dice la sierva del Señor, el conflicto de los siglos, página 610, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? Son preguntas que nosotros tenemos que hacer. ¿Será que yo voy a estar solo en ese tiempo de angustia? ¿Será que yo podré soportar ese tiempo de angustia? ¿Será que el tiempo de angustia me hará doblar mis pies y voy a retroceder a lo que he estado creyendo? Es importante que nosotros formulemos preguntas para el tiempo del fin, porque nosotros no debemos de vivir la vida como que no va a pasar nada grave en este mundo. A veces pensamos que todo lo vemos tan normal, que pensamos que nosotros no vamos a pasar por ese tiempo de angustia. Aparentemente, Noé estaba solo en el arca ahí flotando, pero no era así. Dios estaba con ellos. Solo los que estaban fuera del arca estaban solos. Solo los que no aceptan el mensaje de salvación estarán solos. Dice el conflicto de los siglos, página 613, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y aconcojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de su cabeza cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que quiere que nosotros le depositemos toda nuestra confianza. Hay tiempos difíciles, sí es cierto. Hay hambre, sí es cierto. Hay necesidad, sí es cierto. Pero Dios va a suplir cada necesidad. Y como en los días de Noé, no habrá intercesor cuando se cierre la puerta de la gracia. Y Apocalipsis capítulo 7 menciona a los 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos que serán soltados, y entonces vendrán las 7 últimas plagas. Y este es el tiempo de angustia de Jacob, como dice Jeremías 37. Es el mismo tiempo de angustia al cual no hubo gente desde que se hizo, dice Daniel 12:1. Entonces, esto lo estamos nosotros estudiando porque nos estamos acercando al tiempo más decisivo de nuestras vidas. O le dedicamos tiempo a Dios o no le dedicamos tiempo a Dios. Cuando termina el tiempo de gracia, el Señor sale del santuario y deja o cesa la función del Espíritu Santo para convicción de pecados y de Jesús para perdón de pecados. Después que se cerró la puerta del arca, el Espíritu Santo seguía activo, ¿verdad que sí? Pero no como intercesor, sino como protector que estaba cuidando a su pueblo. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 229, en aquel terrible tiempo, después de cesar la mediación de Jesús, los santos vivían en presencia del Dios vivo. A mí me gusta esta cita porque nosotros no vamos a vivir por nuestra carne, no vamos a vivir por lo que nosotros pensemos, vamos a vivir por la presencia del Dios vivo en nuestra vida. ¿Cuántos quieren vivir así? ¿Cuántos quieren que sea Dios el que dirija sus vidas? El conflicto de los siglos, página 672, dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Y la pregunta es: ¿cuándo se va a terminar ese mensaje de los 3 ángeles? La respuesta la sabemos. Pronto está por terminar ese mensaje. Ya usted puede ver en todas las redes cómo se está predicando el mensaje de los 3 ángeles. Y este mensaje está llegando a muchas, pero a muchas naciones. Dice el conflicto de los siglos, página 631,
Los 144,000, la última generación, han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero no han estado solos. Después que termine el tiempo de gracia, los justos no necesitarán de un intercesor porque ya fueron convencidos de pecado y se arrepintieron, ya fueron perdonados y ahora tienen el sello final de Dios. Cuando nosotros seamos sellados, ya no vamos a poder retroceder. Al contrario, vamos a avanzar porque ahora tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Ahora, sin intercesor no significa que vamos a estar solos, vamos a estar protegidos. Pero ¿cuál era el carácter de los antediluvianos? Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Cómo era el carácter de ellos? Depravados, eran malvados. ¿Hacían qué cosa? Solo maquinaban el mal. Y en medio de toda esa nación, de esos habitantes, porque se me imagina a mí que en ese tiempo la población pudo haber estado casi igual como la de nosotros. Imagínense 8,000 millones de habitantes, de personas, pensando en la maldad. Hoy si solo 2 que planeen algo malo ya hacen avería. Ahora 8,000 millones de personas planeando maldad. Imagínense eso. Pero en medio de esas personas había uno que la Biblia dice en el versículo 9 de Génesis 6 que era un varón justo, era un varón perfecto y que era un varón que caminó con Dios aún en medio de esa maldad, confiaba en Dios. Es decir, que en el tiempo de Noé, en el tiempo de los antediluvianos, había personas que estaban convencidas de que Dios era suficiente para ellos. Ahora, Noé no era que era una persona impecable. Claro que no. Noé también tenía sus debilidades, porque Noé dice en el versículo 21 de Génesis 9: y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé, aunque era un hijo de Dios, también era descendiente de Adán. ¿Tenía qué cosa? Una naturaleza pecaminosa. Noé también tenía debilidades como las tenemos nosotros. Pero aunque estén esas debilidades, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar a aquel que perfecciona los corazones, a Jesús. En contraste con los impíos de su generación o de la última generación, los 144,000 también serán personas justas y perfectas como Noé. Y yo les pregunto, ¿los 144,000 serán para el tiempo del fin o serán para este tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Miren lo que dice Apocalipsis 14:5. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis 14:5. Dice así: y en sus bocas no fue hallada, ¿qué cosa? Mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y yo quiero recalcar 2 palabras. 1, mentira, y 2, sin mancha. La palabra mentira es la palabra hebrea dolos, que significa astucia, engaño, mentira. Y la otra palabra que es sin mancha es la palabra amomos, que significa amomos,
que significa sin mancha, sin defecto, intachable. Ahora, pero estas características son para las personas del tiempo del fin, para la última generación, o serán para esta generación, para nosotros, en estos tiempos. Miren lo que dice San Juan 1:47. Vamos a San Juan 1:47. Libro de San Juan 1:47 dice de la siguiente manera: cuando Jesús vio que venía Natanael, venía para acá, y miren cómo Jesús describe a Natanael, miren cómo lo llama. Dice San Juan 1:47 de la siguiente manera. Dice así, ya lo hallé. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay dolos. La palabra hebrea, en quien no hay dolos, no hay engaño, no hay mentira, no hay astucia. Entonces nosotros no podemos pensar que hasta que la última generación de los 144,000 es que nosotros no vamos a estar o no vamos a ser parte de ello. No es necesario que usted piense en eso como futuro, cuando usted pueda comenzar desde hoy siendo una persona que no mienta, que no engañe, que no tenga astucia, que no tenga maldad, que comience a vivir una vida piadosa. Y cuando usted comienza a ver eso, entonces Dios va a decir, como dijo Jesús de Natanael: he aquí unos verdaderos adventistas, que no hay mentira en ellos. Eso es lo que está diciendo el texto. Y nosotros no podemos pensar como futuro que van a estar sin mancha. ¿Cuántos quieren ser sin mentira y sin mancha? Pero hasta que venga cuando. Hoy tiene que comenzar eso. No hasta que nosotros pensemos que es futuro. Natanael era discípulo de Jesús, ¿sí o no? Y cuando lo vio Jesús, él no era su discípulo todavía. Y Jesús vio en él, ¿qué cosa? Una persona recta, justa, perfecta. No había mentira en él. La pregunta es: ¿cómo nos verá Jesús hoy? ¿Cómo podemos presentarnos delante de Jesús? Por eso es importante que notemos o que nos demos cuenta de que no es hasta el tiempo del fin, porque Natanael apenas está comenzando en el ministerio de Jesús, y Jesús ya lo tachó como una persona sin mancha, sin mentira. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Queremos ser parte de los 144,000? ¿Cuántos quieren ser parte de los 144,000? No tiene que haber mentira ni manchas. Ahora, yo le pregunto, ¿no era eso lo que esperaba el Señor de su pueblo? Vamos al libro de Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículo 13. Sofonías capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ya no la hallé yo. 3:13. Dice: el remanente de Israel no habrá injusticia, no hará injusticia, ni dirá mentiras, ni en boca de ellos se hallará lengua mentirosa o engañosa. ¿Qué esperaba el Señor entonces de su pueblo? Que fuera un pueblo como que no practique la injusticia, que no hable mentiras, un pueblo que sea fiel, leal, sincero con Él. ¿Qué espera de los adventistas del séptimo día el Señor? Es lo mismo que espera Él. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 25 dice lo siguiente. Miren lo que dice Efesios 4, 25.
Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, desechando ¿qué cosa? La mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros entonces? Que hablemos la verdad. ¿Con quiénes? Con nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Ya lo hemos estudiado. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos. Todo eso son nuestros prójimos. Tenemos que hablar, ¿qué cosa? La verdad. Porque eso es lo que espera el Señor de nosotros hoy. No mañana. Hoy. Y también dice el mismo libro de Efesios 1:4, hablando de la mancha, dice lo siguiente. Efesios 1:4 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. ¿Se dan cuenta cuál es la condición que espera el Señor de su pueblo? Que no hablemos mentira, que seamos personas sinceras con Dios principalmente, porque dice delante de Él. Y si usted es sincero, fiel, leal delante de Dios, a quien no ve, ¿cómo va a ser con las personas que usted ve? Va a ser igual, porque eso es lo que necesitamos. Aunque cada uno será juzgado según la luz que haya recibido, Dios siempre espera de sus hijos la perfección en cada generación. Y la norma de justicia es la misma. Dice Camino a Cristo, página 62. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Es lo mismo que está esperando el Señor, que seamos obedientes. Dice también el conflicto de los siglos, página 607, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos de tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos alcanzar la perfección en Cristo? Bueno, ya lo hemos mencionado, teniendo una relación continua con Él. Dice la conducción del niño, página 450, el Señor requiere la perfección de su familia redimida. Espera de nosotros la perfección que Cristo reveló en su humanidad. Como Cristo anduvo en la tierra, así también nosotros debemos de andar aquí. Con razón el apóstol Pablo dice, tengan el mismo sentir que tuvo Jesús. Con razón el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso es que necesitamos nosotros acercarnos a Cristo. Y esta es la perfección, dice Filipenses 3:15. Vamos a leerlo. Filipenses 3:15 dice de la siguiente manera. Filipenses 3:15. Dice así: así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué es lo que somos entonces? Dios quiere que seamos perfectos, pero cuando nosotros hablamos de perfección, no estamos hablando de impecabilidad, porque nosotros vamos a ser perfectos en nuestra madurez espiritual, en lo que nosotros estamos presentando, en lo que nosotros estamos viviendo. Que vamos a pecar, sí es cierto, pero nosotros vamos a tener ahora más cuidado de no pecar, porque conocemos y sabemos cómo Dios está actuando en nosotros. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 304, mientras reine Satanás, tenemos que subyugar el yo. Tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Con razón el apóstol Pablo decía en Filipenses 3:12,
no es que yo ya lo haya alcanzado, no es eso, sino dice él que prosigo por ver si luego hacer aquello que por lo cual fue también asido por Cristo. Pablo no dijo que él ya estaba perfeccionado. Dice, no es que ya yo lo haya alcanzado, sino que estoy, ¿qué cosa? Luchando por conseguirlo. No podremos decir yo soy impecable hasta que este cuerpo vil sea como transformado a la semejanza de su cuerpo glorioso. Como lo dice Primera de Corintios, ¿verdad? 15. Te puede leer todo el capítulo. La última generación, aunque justa y perfecta como Noé, después que termine el tiempo de gracia y tengan el sello del Dios vivo, Apocalipsis 7 dice que todavía habrá en ellos humanidad. Necesitamos prepararnos. Dice el Conflicto de los Siglos, página 605, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. ¿Cuánto todavía tenemos pensamientos mundanos? ¿Cuánto todavía queremos vestirnos como los mundanos? ¿Cuánto anhelamos tener cosas como los mundanos? Todos tenemos algo, pero dice la cita que Dios quiere consumir todo eso para que podamos alcanzar entonces la perfección en Cristo. La última generación después del tiempo del fin, del tiempo de la gracia y durante el tiempo de angustia todavía necesitará renunciar a la mundanalidad. Dice nuestra elevada vocación, página 323, el tiempo de angustia es el crisol que ha de producir caracteres cristianos. Ha sido designado para conducir al pueblo de Dios a renunciar a Satanás y a sus tentaciones. El conflicto final les revelará a Satanás en su verdadero carácter como un tirano cruel y hará por ellos lo que ninguna otra cosa podría hacer: desarraigarlo enteramente de sus afectos. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ver a Satanás en su carácter como es, pero hay otra cita que no la hallé, donde dice la sierva del Señor que todos los impíos van a reproducir el carácter de Satanás a su plenitud. Así como el pueblo de Dios va a reproducir el carácter de Cristo, así también los que no aceptaron el mensaje van a reproducir el carácter. Y la sierva dice un carácter de crueldad, de tiranía. Imagínese usted, eso va a ser, con razón, Satanás invita a todos a ¿qué? A tomar la Nueva Jerusalén cuando descienda a la tierra, porque tienen el mismo carácter de él. Y es por eso que nosotros tenemos que prepararnos ahora. De este lado de la eternidad nunca estaremos más allá del alcance de nuestra imperfección. La naturaleza caída con la que hemos nacido nos acompaña desde la cuna hasta la tumba, ¿verdad? Por eso la sierva del Señor escribió en El Camino a Cristo, página 64, a menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones, pero no debemos desanimarnos. Por eso es que siempre caemos de rodillas: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, ¿verdad? Siempre caemos y decimos: Señor, ayúdame, Señor, hoy fracasé, hoy me equivoqué, hoy tomé mal. Siempre caemos de rodillas, porque desde la cuna hasta la tumba llevamos humanidad pecaminosa, naturaleza pecaminosa. Pero un día el Señor dirá: basta para esa naturaleza pecaminosa. Pero necesitamos revestirnos de la justicia de Cristo,
Dice, a fin de conocerle, página 136, debiéramos recordar que nuestros propios caminos no son impecables. Cometemos errores vez tras vez. Nadie es perfecto sino Jesús. No podemos decir, yo no tengo pecado, hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado a la semejanza de su cuerpo divino. Pero si procuramos constantemente seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, completos en Cristo, ataviados con su justicia y con su perfección. Y cuando hablamos de perfección en la Biblia no se refiere a impecabilidad absoluta, sino más bien a una vida de integridad. Eso es perfección en la vida cristiana. Integridad moral. Y es lo que nosotros debemos de reflejar. Usted se encuentra con personas que son honestas, ¿verdad? Personas que tienen en su cualidad de no quedarse con las cosas que no son de ellos. Las practican. Y eso es parte de una vida que ha sido transformada por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida donde nuestra integridad sea lo que nos resalte como hijos de Dios. En cada grado de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación es la obra de toda la vida, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 46. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Continuar, porque si nosotros dejamos un día, escucha esto, usted dice, bueno, este sábado no voy a ir al culto, no voy a ir al culto este sábado. ¿Y a usted quién le garantiza que ese sábado usted va a estar vivo? ¿A usted quién le garantiza eso? Nadie nos garantiza eso. Por eso tenemos que hacer planes ¿de qué? De santidad. Cuando usted va a la iglesia, usted no vaya pensando, ay, es que me toca el programa de escuela sabática, si no, no voy. Es que me toca el misionero, es que si no me tocara eso, yo no voy. Usted más bien debe de levantarse los viernes y pensar, mañana, Señor, es tu día santo y quiero que me santifiques, quiero pasar contigo, quiero tener una vida que sea de tu agrado. Ese debería ser el pensamiento que debemos de ponernos cada vez que llega el sábado. Y no solamente el sábado, debería ser todos los días levantarnos y decirle, Señor, hoy que me has dado el privilegio, la oportunidad de despertar, ayúdame a vivir una vida santa, permite que las personas puedan verte a ti y no me vean a mí, que vean lo que tú has hecho en mi vida. Los cristianos convertidos son perfectos porque ya no andan cometiendo pecados premeditados, su rebelión voluntaria ha cesado, pero son imperfectos porque todavía permanecen en ellos la naturaleza pecaminosa. Así también la última generación, aunque tienen el sello del Dios vivo, todavía tienen defectos e imperfecciones que superar. Dice, esta cita está en inglés, dice la luz al mundo, página 625. Vive la vida de fe día a día. No te pongas ansioso y angustiado por el tiempo de angustia y así adelantar un tiempo de angustia para ti mismo. No sigas pensando, me temo que no estaré de pie en el gran día de la prueba. Debes vivir por el presente, solo por ese día. El mañana no es tuyo. Hoy debes mantener la victoria sobre ti mismo. ¿Han escuchado que dicen, ay, ojalá que ese tiempo no venga, yo no esté vivo para ese tiempo? Y yo no esté, porque yo no sé si voy a retroceder o voy a avanzar. Dice la sierva del Señor, no vivamos pensando si vamos a pasar la prueba. Vivamos cada día como que es el último día de nuestras vidas. Dice, Dios nos ayuda a vivir en armonía con la luz que hemos recibido mientras aguardamos, como dice Tito 2:13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Familia, que Dios nos bendiga y que podamos prepararnos para este tiempo. Que el Señor sea con nosotros, hermanos. Procuremos vivir una vida de santidad.
para Dios, que honre y glorifique a nuestro Dios. Cuando las personas nos ven a nosotros, preguntémonos, ¿será que me están viendo a mí o están viendo rasgos de Jesús en mí? Hay que preguntarnos. No voy a decir a Jesús por completo. Debiera ser que vean a Jesús. Ese debe ser nuestra meta. Pero con la ayuda de Dios, creo que podemos, porque el Espíritu Santo todavía está en este lugar. Oramos. Querido Dios y Padre amado, Señor, te agradecemos, oh Dios. Gracias, oh Dios. Porque, Señor, tu palabra es una fuente de bendición para todo aquel, Señor, que la estudia, que la escucha, Señor. Pero sobre todo, Señor, que la guarda. Padre, gracias por este estudio y que podamos prepararnos para estar, Señor, sellados para tu obra y tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Permite que podamos dedicarte más tiempo. Permite, oh Dios, que podamos pasar más tiempo de calidad contigo, Señor. Que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, Señor, nuestra iglesia y aún en nuestra comunidad, oh Dios, podamos reflejar que hemos estado contigo, Señor. Ayúdanos y permite, Señor, que tu Espíritu Santo permanezca en nosotros. Permite, Señor, que podamos ser ese templo para que Él habite con nosotros, Padre. Señor, prepara tu iglesia camino a Cristo. Prepárala, Señor, y que podamos como iglesias ser, después de la iglesia militante, esa iglesia triunfante en tu nombre, Señor. Padre, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra ociosidad, Señor. Te pedimos también que perdones cuando no queremos responsabilidades en tu iglesia. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos tome y que todos podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, que todos podamos participar en los cultos, Señor, de regulares y de sábados, Señor. Que podamos tomar los departamentos con responsabilidad, sobre todo, Señor, con amor. Padre, bendícenos, llévanos con bien a nuestros hogares. Y Padre, de manera especial te pido por nuestra familia Silva Serrano Silva, por Sandra, por Carla, por los que están ahí, Señor Dios. Sigue fortaleciendo su corazón, sigue consolando sus vidas, Señor, y que puedan, sobre todo, Señor, conocerte a ti. Gracias, llévanos con bien, que tus santos ángeles, Señor, vayan con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ya que está a su lado, feliz sábado.